Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy tenemos un tema bien interesante, muy interesante, y en el cual, desde luego, como en todo, aprendemos. Pero en este sí que vamos a aprender, y con el doctor Gabriel Jaime Tobón. Él es docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de ICESI, la Universidad de ICESI, director del Grupo de Investigación en Reumatología y Autoinmunidad, GIRAD. ¿GIRAD o GIRAD? ¿Cómo pronuncia usted GIRAD. esto, doctor? GIRAD. GIRAD. Y médico de la Fundación Valle del Lili. Es decir, está haciendo investigación, está transmitiendo conocimiento, pero al mismo tiempo atendiendo pacientes. Correcto. Felicitaciones por este premio. Usted se ha convertido, doctor Gabriel Tobón, en el primer colombiano en recibir el premio Mosaico de Autoinmunidad, MAI por sus siglas en inglés, durante el Congreso número 11 Internacional de Autoinmunidad en Lisboa, en Portugal. ¿Cómo fue esto de este premio, doctor Gabriel Tobón? Sí, señor. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad se trata de un premio que se da cada 2 años en el marco de un congreso internacional, en el congreso más importante de las enfermedades autoinmunes. Se lo dan a 3 investigadores jóvenes que hayan hecho aportes significativos para el entendimiento de las enfermedades autoinmunes, y afortunadamente este año fui uno de los galardonados, mostrando que lo que se ha hecho en Colombia, en la fundación, en la universidad ICESI, pues ha tenido unas repercusiones importantes a nivel científico en el conocimiento de algunas de las enfermedades autoinmunes más importantes. ¿Qué tanto aportó el paisa, qué tanto el vallecaucano y qué tanto el bogotano? Como ustedes pueden observar, no tiene tono marcadamente paisa, pero es nacido en Medellín. Nacido en Medellín y de formación de medicina en Medellín. En Medellín, importado un cerebro paisa, un cerebro antioqueño, importado aquí a la Fundación Valle del Lili, vinculado a ICESI, a la Universidad de ICESI. Pero es que también ha recorrido mucho mundo usted, además en parte estudiando, ¿no? Sí, señor. Sí, correcto. Sí, parte de los estudios los pude hacer en Francia, el estudio de doctorado y la especialidad en reumatología, lo que permitió tener también como abrir otros caminos de investigación, conocer a otras personas, a otros grupos, poder participar en sitios muy importantes a nivel de la autoinmunidad mundial. Entonces eso ha hecho que todo el esfuerzo, digamos, ha iniciado en Medellín, porque parte de la investigación empezó en Medellín, en la Corporación para Investigaciones Biológicas, pero ha continuado en todo este proceso, en Francia y ahora en Cali. Usted vino a la Fundación Valle del Lili, la clínica, nuestra prestigiosa clínica. ¿Vino a hacer práctica o a qué fue lo que vino? Yo vine como parte de un proceso de formación en medicina interna, que es con la Universidad CES de Medellín, pero gran parte de las rotaciones eran en la Fundación Valle del Lili. ¿Y qué lo ancló aquí? El prestigio de la clínica. Yo creo que permitir la posibilidad de investigar también, se dio esa posibilidad en la fundación. No solamente la gran capacidad médica y asistencial que tiene la fundación y tecnológica, sino también el espacio de investigación. Yo creo que eso fue lo primero que me motivó a estudiar por fuera y a volver también y a tener esa posibilidad, y obviamente con mucho apoyo también de la fundación. ¿No había algún amor por allí? No, señor. Ya venía con una persona, con mi esposa desde Medellín. Desde Medellín. Sí. ¿Su esposa también médica? Es médico también, sí. Ya. Trabaja también en la fundación. Ah, caramba. Sí, señor. Una pareja de médicos. Y qué bueno esto. Y hay un investigador vinculado a ICESI, director de este grupo GIRAD,
GIRAD, como hemos dicho ya, pues es el grupo de investigación en reumatología, que es su especialidad. Correcto, sí, señor. Y autoinmunidad, pero me llamó la atención que usted me decía que reumatología, autoinmunidad y medicina translacional. Sí, señor. Eso sí, confieso que es la primera vez que escucho el término. ¿Desde cuándo se viene hablando de medicina translacional? Es un concepto científico ya de hace unos 10 años, tal vez, un poco más, pero se ha tratado de darle la importancia a la investigación en el concepto de translacional. ¿Qué quiere decir eso? Que las preguntas que se resuelvan en el laboratorio o en los centros de investigación tengan una repercusión sobre o al lado de la cama del paciente. O sea, como basándonos en unas dudas muy puntuales del paciente, ir a investigar en el laboratorio. Porque hay muchos tipos de investigación. Hay investigación en salud pública, que es necesaria, investigación en epidemiología, que también es necesaria, investigación muy básica en el laboratorio, donde los científicos están todo el tiempo en el laboratorio, pero que a veces esas investigaciones toman mucho tiempo para ser aplicadas en la medicina, años, por ejemplo, para una vacuna y demás, que también son necesarios. Pero este concepto de medicina translacional se basa principalmente que si yo tengo un paciente con una duda o con una manifestación de una enfermedad, yo tengo una duda muy puntual, puedo ir al laboratorio a tratar de descubrir qué es lo que está pasando y poder aplicarlo un poco más. Pero sin aislarse de la clínica. Sin aislarse de la clínica. La base, no dejarle el problema a los del laboratorio. Correcto. Sino hacer las dos. Integrar laboratorio y clínica. Sí, señor. Integrar las dos. Pero también cuando digo clínica, integrar al paciente, me imagino. Fundamentalmente, claro. Hay que escuchar al paciente. A escuchar al paciente, y en realidad la idea de esta investigación es poder obtener resultados que beneficien al paciente que estamos viendo y a muchos más pacientes en ese momento. Entonces es como una investigación hecha por los clínicos, pero con respuestas a nivel del laboratorio. Porque muchas veces uno encuentra, no se puede generalizar, pero en esto de la humanización que siempre hemos pedido de la medicina, se ha ido avanzando y hay médicos que cuentan con lo que dice el paciente, escuchan al paciente, se guían por lo que dice el paciente como debe ser. Como debe ser. Es el que está sintiendo el problema. Pero hay otros que de manera, yo diría arrogante, para no decir otro término, simplemente al paciente lo miran como por encima del hombro. Y es ahí donde existe una distorsión terrible, porque caramba, están desechando la materia prima principal, que es el paciente, y escucharlo, preguntarle, resolver sus dudas, como usted bien lo dice. Y yo siempre he peleado por esa humanización de la medicina. Hay que seguir avanzando en eso, ¿no, doctor? Estoy completamente de acuerdo, es lo fundamental. Creo que nuestro objetivo es poder entender, ayudar al paciente, y la base para todo es escuchar al paciente, poderlo evaluar bien, tratar de solucionar sus dificultades y problemas como ser humano, como persona que tiene una necesidad de pronto de salud en ese momento. Y que todo el conocimiento que nosotros podamos generar en la investigación o en la docencia, pues principalmente poderlo transmitir también para que los estudiantes... Y muchas veces lo que está en los libros puede ser que aparezca por allí una experiencia clínica que le vaya marcando pautas diferentes. Claro, a lo que está claro que sí. Eso se da comúnmente. Sí, señor. Y de ahí precisamente el grupo de investigación, que lleva ¿cuántos años ya? El grupo de investigación lleva unos 10 años más o menos de inicio, constituido en la universidad un par de años, 2 años. En ICESI. En ICESI como tal. ¿Y dónde lo constituyeron por primera vez? Inicialmente fue desde el punto de vista de la clínica, de la Fundación Valle de Lili, con el grupo de reumatología empezamos a hacer este tipo de investigaciones, pero ya la parte del laboratorio y demás ha sido desde el inicio en la universidad, 2 años más o menos. Bueno, hablemos del porqué de este premio. Es un premio de mucho prestigio en la ciencia médica y a nivel internacional. Usted recibió esta distinción después de haber sido elegido por un comité científico internacional conformado por reconocidas autoridades del campo de las enfermedades autoinmunes a nivel mundial, que cada 2 años eligen a jóvenes científicos, ya lo había reseñado usted, que hayan hecho aportes a la investigación acerca de la autoinmunidad. El premio reconoce su trayectoria científica y principalmente 2 hallazgos importantes en cuanto al papel de 2 proteínas
en 2 enfermedades autoinmunes, el síndrome de Sjögren y el lupus eritematoso sistémico. Correcto. Y es un reconocimiento por el aporte del grupo y el suyo en las diferentes áreas de la autoinmunidad, pero en especial sobre la descripción de nuevos factores de riesgos que llevan a los pacientes con síndrome de Sjögren o síndrome seco de origen autoinmune a evolucionar a un tipo de linfoma. Eso pues ahí uno queda como mucha información. como en una especie de nebulosa por allá. Aterricemos eso para el público televidente. ¿Qué fue esa investigación y por qué el mérito de ese premio científico? Sí, correcto. El premio, como yo lo mencionaba anteriormente, es un premio que se da cada 2 años en este congreso para investigaciones que sean relevantes. Y no es un premio como tal para un solo proyecto, sino como más bien para toda la trayectoria. Ellos evaluaron nuestros trabajos y consideraron que eran suficientes para recibir el premio por el mérito que implicaba. Y esos 2 premios, o esos 2 trabajos más bien, implican encontrar unas proteínas. Una de ellas es una proteína que se llama BAFF, es una sigla de una proteína que está muy alta en las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes, está muy alta en la sangre. No se conoce del todo muy bien por qué se eleva, pero sabemos que está alta y que esa proteína puede llevar a que unas células del sistema inmune que en el lupus y en el síndrome de Sjögren están afectando o están defectuosas puedan sobrevivir más tiempo. O sea, que favorece que esas células estén más tiempo circulando y puedan generar más daño. Entonces lo que nosotros hicimos... Esa es una proteína, no algo que consume el ser humano. Es algo producido por el cuerpo. Producido por el cuerpo humano. Sí, señor. Todos tenemos, y esa es una proteína necesaria para... Pero la tenemos todos. Todos la tenemos y todos la producimos en cierta cantidad y es necesario para mantener, por ejemplo, unas células que se llaman los linfocitos B, que hacen parte de las defensas, para mantenerlas como a un nivel basal. Pero cuando esa proteína se eleva muchísimo, de pronto como consecuencia de infecciones o de algunos factores genéticos de pronto, en ciertas personas esa elevación sí puede llevar a que esos linfocitos duren más tiempo y puedan generar un daño. Entonces lo que nosotros encontramos es que esa proteína está muy alta en el riñón, en las muestras de riñón de los pacientes que tienen lupus y que además tienen inflamación renal. Permítame hacer una pausa, doctor. Sí, es muy interesante este tema y por favor lo va a seguir explicando después de unos mensajes comerciales con las cartas sobre la mesa. Ya regresamos con usted. Continuamos con las cartas sobre la mesa. El doctor Gabriel Jaime Tobón. ¿A usted le dicen Gabriel Jaime regularmente o Gabriel? No, solo Gabriel. Solo Gabriel Tobón, sí señor, la mayoría de las veces. ¿La mamá le dice Gabriel Jaime o no? Sí, la mamá sí. Correcto. ¿El segundo apellido cuál es? García. García. ¿Ambos padres antioqueños? Ambos padres antioqueños. De pura cepa. De pura cepa. Bueno, el doctor Gabriel Tobón, un hombre galardonado con este premio internacional y que nos está contando sobre su investigación. Esto, ¿cómo se llama la proteína? BAFF, con B BAFF. grande, BAFF, B-A-F-F. B-A-F-F. Por una sigla en inglés, como un factor activador de los linfocitos B. Ya, entonces todos la tenemos en el cuerpo humano. Sí, señor. Pero ¿qué pasa con los enfermos de lupus? ¿Solo los de lupus o No, los de Sjögren también? También. Algunas enfermedades autoinmunes donde esa célula está muy elevada, ese linfocito B, por lo general tienen esta proteína también muy alta. Entonces lo que hace es que ese linfocito o esos linfocitos sobrevivan más tiempo. Se ha descubierto que las personas que tienen ciertas alteraciones o después de algunos estímulos, como lo mencionaba ahora, infecciones de pronto, se eleven mucho la proteína y eso pueda desencadenar o asociarse al desarrollo de lupus principalmente, que es como la enfermedad autoinmune más compleja en su forma, digamos, como se instaura. Entonces lo que encontramos es que esa proteína está en el riñón muy alta, cuando está muy inflamado, los niveles de esa proteína se asocian al grado de inflamación, o sea, mientras más daño haya, más proteína. Entonces eso plantea de pronto también estrategias de tratamiento en el futuro. ¿Eso lo descubrió usted? No existía esa especificidad en
la investigación anterior a la suya o a su grupo, en el sentido de que dijera, esa proteína se eleva y causa tal cosa? Está descrita desde 1999 la proteína en autoinmunidad, en modelos de animales y en enfermedades humanas. Y en el lupus se sabe que está elevada hace ya unos años también. De hecho, ya hay un tratamiento para tratar de neutralizarlo. Sin embargo, la investigación en el daño renal del lupus sí ha sido muy poca. Y en eso sí hemos sido pioneros de ir a investigar un poquito lo que está pasando con esa proteína y los receptores, porque también eso influye como en la generación de la respuesta, que haya la proteína, pero que hayan también células que reciban como ese estímulo. Entonces eso sí lo hemos buscado en el riñón y en eso sí hemos sido pues un grupo pionero y esos hallazgos están publicados. ¿Y produce insuficiencia renal? Se asocia a inflamación, a mayor como llegada de células al riñón, mayor grados de inflamación que los patólogos nos ayudan muchísimo en interpretar. Y ellos nos pueden decir, este paciente tiene un lupus con un riñón muy inflamado, y eso hay unas clasificaciones que nos pueden decir, está muy activo la enfermedad, y esos son los pacientes que nosotros tenemos que tratar en el buen sentido de la palabra de forma agresiva, o sea, con tratamientos fuertes para poder bajar esa inflamación y evitar la progresión a insuficiencia renal. Porque si uno no trata en ese contexto, si está muy inflamado, el riñón va a seguir enfermo hasta llegar al paciente a una falla renal, pues con necesidad de diálisis o de trasplante. Entonces, finalmente lo que queremos es tener también herramientas diferentes a las que se utilizan actualmente para poder saber si esa persona que tiene lupus y que tiene inflamación renal está muy enfermo o muy activo o no, y si está allí expresado, poder utilizar tratamientos para eliminarlo o para bajar los niveles de esa proteína allí. No lo quiero sacar de la investigación misma porque los periodistas tenemos una tendencia a saltar de un tema a otro. A uno se le vienen a la cabeza, a la mente, muchísimas preguntas, como es obvio porque no somos conocedores en profundidad del tema. Pero muchas veces desviamos la entrevista. Continuemos con la investigación, que usted complemente, traslade a los televidentes por qué el premio, ya lo está expresando, ya lo viene explicando, pero terminemos de explicar en qué consistió la investigación del grupo y suya en la Universidad ICESI y también en la Clínica Valle del Lili. Sí, correcto. Pues el primer proyecto que ya veníamos hablando es de esa proteína y encontrarla en biopsias de los pacientes con daño renal por lupus o con inflamación renal por lupus, encontrar altos niveles de esa proteína y algunos de los receptores, porque esa proteína tiene 3 diferentes receptores. Entonces lo que encontramos es que en uno de los pacientes, en un grupo de pacientes que tiene la enfermedad más compleja del riñón, porque se clasifica de 1 a 6, pero el grupo 4 es el que tiene más inflamación, encontramos que esos niveles estaban mucho más elevados y se asociaban al grado de inflamación que el patólogo nos leía. Eso es un hallazgo significativo porque muestra que esa proteína está asociada a ese daño, a esa inflamación, perpetuando allí en el riñón la inflamación y que en un futuro pudiera ser una estrategia de tratamiento. Ahora lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio y en la fundación es investigar no solamente el tejido renal, la biopsia que tomamos del paciente, sino también las muestras de orina que son un reflejo de lo que está pasando en el riñón. Todas esas proteínas las podemos ver allí también en el riñón y en la orina y poder evaluar cómo se comportan en los pacientes y cómo podemos tratarlos en un futuro. Hagamos un paréntesis a propósito de lo que usted acaba de decir. La orina, que es un reflejo de lo que está pasando en el riñón. Uno como paciente, uno como ser humano, ¿puede uno mismo vigilar qué está pasando con su orina? ¿Podemos dar pautas en el sentido, o eso haría confundir a la gente, o qué puede aparecer en la orina que le llame la atención a uno y consulte? Es un poco difícil. En ciertas enfermedades sí hay cambios de la orina que son muy llamativos. Por ejemplo, si se torna muy turbia o roja con sangre viva, pues puede estar hablando de algo. Pero en este contexto de inflamación generalmente son sustancias microscópicas. O sea, podemos ver los cambios, pero a nivel del laboratorio.
o en un microscopio, No, o no visualmente y No es muy al difícil. desecharla. Al desecharla es muy difícil. Es tomar la muestra e irla a estudiar en el microscopio, que es muy importante para mirar si hay células, si hay glóbulos rojos también que no se vean grandes, sino que sea una hematuria microscópica, que hayan ciertas formaciones de cilindros, y poder evaluar también por otras técnicas las proteínas que hay allí. Podemos mirar qué cantidad de proteína hay en la orina de una persona en determinado momento. Cuando usted nos habló de la proteína BAF, nos explicó lo de los linfocitos. Se alteran los linfocitos. Sí, señor. Cuando uno ve un examen de laboratorio, el resultado, uno generalmente mira los principales indicadores y los linfocitos como que los desecha. Los desecha. ¿Qué pasa con ese indicador de los linfocitos? Sí, los linfocitos pertenecen a un grupo de células de la sangre que llamamos glóbulos blancos. Los glóbulos blancos es lo que normalmente aparece como leucocitos en los exámenes de sangre, pero agrupan varias células, unas que se llaman neutrófilos, otros que son los eosinófilos, bueno, varias células que tienen funciones muy importantes en la defensa. Pero dentro de esas células los linfocitos son los más importantes para la defensa de memoria. Son células de dos tipos principalmente, unos que se llaman linfocitos T y otros que se llaman linfocitos B, que son los que guardan mucha memoria inmunológica. Tratan de guardar, por ejemplo, si uno está en contacto con una infección, guardar como ese recuerdo para que cuando esté usted nuevamente en contacto con el proceso infeccioso pueda neutralizarlo mucho más rápido. Entonces los linfocitos, el mismo organismo genera memoria. Y la clave de la memoria inmunológica. El sistema inmunológico reacciona, que es lo que pasa en contrario con las enfermedades autoinmunes, que es que el propio sistema inmunológico ataca a su propio organismo. Correcto, sí señor. Esa es la clave de la enfermedad autoinmune. Esa es la clave de la... Sí, desafortunadamente, como esos linfocitos T y B están tratando de reconocer todo lo extraño y nos protegen contra todo lo extraño, por unos mecanismos que ellos tienen aleatorios, pueden eventualmente reconocer sustancias propias, sustancias del organismo, y es ahí donde puede generar la enfermedad autoinmune. ¿Y si yo veo aumentado el número el conteo de linfocitos, no me preocupo? No tiene reflejo en realidad con eso. En realidad, la evaluación de saber si uno puede ser un solo linfocito contra lo propio que genera enfermedad, uno solo que después se divida. O sea que el número en realidad no es un reflejo si nuestro sistema inmune está funcionando mejor o peor. Obviamente hay condiciones donde sí se baja mucho, por ejemplo con tratamientos, o lo que pasa en las personas con infección con HIV, que son ciertos linfocitos, los linfocitos T, que se bajan en número y eso genera un mayor riesgo de infecciones. Pero en un examen de sangre convencional yo no puedo decir tengo más riesgo de autoinmunidad o no. Es imposible saberlo. Es imposible, Así, no en un examen sencillo de laboratorio. No, correcto. A propósito, ¿cómo se descubre una enfermedad autoinmune? Sí. Las enfermedades autoinmunes hay que pensarlas clínicamente. Generalmente el descubrimiento para saber si una enfermedad ha sido autoinmune o no depende mucho de familias. O sea, si hay varias personas en una familia afectados con la misma entidad, eso hizo pensar a los investigadores o hace pensar que la enfermedad pueda tener un origen inmunológico y autoinmune. Y luego ya se van a estudiar los tejidos afectados para mirar, por ejemplo, las biopsias, para mirar la sangre, si hay defensas contra lo propio. Y de esa manera aún lo confirmamos en la práctica clínica diaria. Si yo sospecho un lupus o un síndrome de Sjögren por ciertas características clínicas que conocemos, tengo que ir al laboratorio, tomar una muestra de sangre y evaluar si esa persona tiene anticuerpos o tiene algún componente que me diga este paciente tiene una enfermedad autoinmune. Quiero hablar de lo que se propone en cuanto a tratamiento, llegar al punto del tratamiento. Pero antes quisiera preguntarle qué manifestaciones tienen las personas que tienen lupus eritematoso o las personas con este síndrome de Sjögren. Sí, las enfermedades autoinmunes en su fenotipo, llamamos fenotipo como a las características clínicas, son diferentes. Hay enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que afectan un solo órgano, por ejemplo, el hipotiroidismo, que la causa más común es que sea un daño autoinmune de la tiroides,
lleva a que la glándula tiroides no produzca buena cantidad de hormona y la persona, por ejemplo, tenga deficiencia de esa hormona con cansancio, con de pronto aumento de peso o intolerancia al frío, algunas manifestaciones que ya conocemos muy bien. Pero en el lupus, por ejemplo, vemos manifestaciones como ciertas lesiones de la piel, como eritema malar, es un eritema que ocurre en la parte maxilar, algunas lesiones como úlceras orales muy frecuentes, dolores articulares y ciertas manifestaciones de pronto en la sangre, caída de la hemoglobina, caída de las plaquetas y ya daño renal, entre otras manifestaciones. Eso nos hace pensar en lupus. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos una mujer muy joven por las características epidemiológicas que tiene, por ejemplo, a los 20 años, con esas lesiones en la piel, con úlceras en la boca, con dolores articulares, podemos pensar que tiene un lupus y vamos a ir a confirmarlo en las pruebas del laboratorio. El síndrome de Sjögren es una enfermedad que aparece a unas edades un poco más tardías. Es una enfermedad que se caracteriza por la boca seca y los ojos secos. Y es porque el sistema inmune ataca las glándulas que producen la saliva y las lágrimas, entre otros. Es una de las causas principales de síndrome seco, aunque no es la única. Entonces, cuando una persona consulta por síndrome seco, ojo seco y boca seca, hacemos los estudios para determinar si tiene o no síndrome de Sjögren. Permítame otra pausa y seguimos conversando con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa, un gran programa con el doctor Gabriel, donde estamos descubriendo cosas muy importantes y nos estamos aproximando a ellas. Si usted quiere complementar la descripción de lo que pasa, los síntomas, las manifestaciones en un enfermo de, yo creo que todavía no he logrado pronunciarlo bien, sí. Síndrome de Sjögren o Sjögren. ¿Cómo es la pronunciación exacta? Es un poco variable, digamos, a nivel mundial, pero... ¿Esa es una expresión sueca? Es sueca, sí. Es sueca. ¿Y cómo lo pronuncian los suecos? Sjögren, como Sjögren. CH, sí. Generalmente como si fuera una CH, síndrome de Sjögren. Complementemos esto porque me imagino que no solamente son los ojos secos y la boca seca. ¿Qué más le pasa a la persona? Sí, en realidad ese es el síntoma principal y la mayoría de la gente que llega al consultorio y que llegamos a hacer ese diagnóstico es porque tiene ojo seco o boca seca, pero como afecta a las glándulas que producen todas las secreciones, puede también afectar, por ejemplo, la piel. Entonces, un síndrome seco en la piel importante puede afectar también las articulaciones, dar dolor articular y en otros casos dar compromiso neurológico y pulmonar. Es una enfermedad por lo general benigna, pero hasta un 5% de las personas pueden evolucionar a un linfoma y ese es como el punto clave que nosotros tenemos que hacer en el ejercicio del diagnóstico y del seguimiento, establecer qué personas que tienen síndrome de Sjögren tienen la posibilidad o tienen el riesgo de evolucionar hacia el linfoma. ¿Qué es un linfoma? Linfoma es un tipo de tumor de los linfocitos. En este caso son linfomas de células B. ¿Es un cáncer? Un cáncer. Es un tipo de lesión tumoral o cáncer. Cuando los linfocitos, pues cáncer en realidad implica cualquier célula que se esté dividiendo de forma anormal. Pero en este caso son los linfocitos B en el síndrome de Sjögren que empiezan a dividirse de forma anormal. Entonces puede ser, si no lo detectamos a tiempo, puede tener ciertas consecuencias. Entonces lo ideal es que si la persona ya tiene un diagnóstico de síndrome de Sjögren, podamos establecer un seguimiento en la clínica para poder detectar tempranamente si aparece la complicación o si hay un riesgo de esa complicación, que vuelvo y lo repito, es muy rara, pero que nosotros tenemos que tenerla presente. Dados los resultados de este trabajo, el trabajo de ustedes en GIRAD y su trabajo, se debe estudiar si las personas con lupus y con presencia alta de esta proteína a nivel renal puedan beneficiarse de un tratamiento llamado belimumab. Sí, señor. ¿Lo dije bien? Sí, belimumab. Belimumab, que hasta el momento ha sido utilizado para principalmente manifestaciones cutáneas y articulares, entre otras, pero no en compromiso renal. Expliquemos cómo es eso. Sí, en el tratamiento de ciertas enfermedades autoinmunes ha habido muchos avances. Por ejemplo, en el tratamiento de la artritis reumatoidea ha habido avances importantes de anticuerpos que
son capaces de, una vez los colocamos en el paciente, de neutralizar ciertas sustancias que están muy altas en las enfermedades autoinmunes. Y eso ha cambiado en realidad la historia de la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. Sí, señor. Y de hecho es una de las más comunes. Y tenemos buenas estrategias de tratamiento, pero en el lupus, a pesar de los avances científicos y de mucho tiempo de investigación, las posibilidades de tratamiento no han sido del todo tan buenas. No quiere decir que los tratamientos no sean útiles, sino que de pronto han sido tratamientos muy dirigidos a muchas células del sistema inmune y no tratamientos tan enfocados. Entonces, en el 2011, la FDA, que es de Estados Unidos, de drogas y alimentos, la entidad que controla los medicamentos, drogas y alimentos en Estados o medicamentos, sí, para, mejor decirlo, sí. Para no estigmatizar con esto, aunque los médicos, yo he notado que le siguen diciendo drogas a los medicamentos. Drogas a los medicamentos, sí, en la sigla ellos lo mencionan como drogas, sí, y alimentos. Drogas y alimentos. Aprobó en el 2011 el uso del belimumab para el lupus. Como ya se había descubierto que BAFF estaba elevada, muy rápidamente se generó un anticuerpo que es como un neutralizante de BAFF. Entonces, cuando se inyecta en la persona, lo que hace es disminuir esos niveles. Lo que pasa es que los estudios iniciales solo se hicieron en ciertas formas de lupus, en pacientes con compromiso de la piel y compromiso articular predominantemente, y sacaron de los estudios a los pacientes con compromiso renal, porque habían otras opciones de tratamiento y para investigar un poco más después. Nuestros hallazgos lo que sugieren es que al encontrar esa proteína elevada a nivel renal y que puede asociarse a ciertas manifestaciones, no todos los tipos de daño renal, sino algunos tipos, pudiera evaluarse en esos pacientes y pensar en tratamientos con belimumab o con otros, porque vienen en camino otros tratamientos que neutralizan también a esa proteína. Doctor, cuando usted llegó a este estudio, yo le preguntaba que cuál de las enfermedades autoinmunes era la más difícil. Y usted me contestó, lupus. Sí. Y entonces eso me lleva a trasladarlo a los televidentes para que hagamos un recuento de cuáles son las enfermedades autoinmunes, porque nos vamos a sorprender cómo algunas que tal vez no creíamos que eran autoinmunes están allí, en ese rango. ¿Y por qué el lupus es la más difícil? Sí, en general las enfermedades autoinmunes tienen que cumplir como unos criterios donde nosotros podamos determinar que sí hay daño inmunológico de las células contra lo propio. Generalmente las enfermedades las dividimos en dos grandes grupos, las que son como solo específicas de un órgano y las que son más de un órgano o sistémicas. Dentro de las que son muy específicas del órgano está, por ejemplo, la tiroiditis que yo mencionaba ahora, la tiroiditis de Hashimoto, que es una de las causas más importantes de inflamación y de daño tiroideo. Pero solo el daño inmunológico está atacando la tiroides. La tiroides. Solamente, y no se manifiesta en otros órganos. Las manifestaciones clínicas sí pueden ser en otros órganos como consecuencia de la falta tiroidea, pero el compromiso inmunológico está solo en la tiroides. La diabetes tipo 1. Igualmente la diabetes tipo 1 es igualmente. La producción de insulina. Correcto. Y entonces hay que aplicarla artificialmente. Correcto. Eso es lo que pasa en la diabetes tipo 1, donde el sistema inmune destruye las células que producen insulina en el páncreas. El daño inmunológico está solo sobre el páncreas, pero las consecuencias son derivadas de la falta de la insulina. Entonces el tratamiento es la inyección de la insulina. Y es ahí cuando empieza a irradiarse sobre otros órganos, porque pues una diabetes afecta corazón, afecta riñón. Pero las consecuencias del aumento del azúcar. Pero el daño inmunológico solo está en el páncreas. Y ahí sigue siendo órgano específico. Pero hay otras enfermedades que ya sí pueden afectar muchos órganos al mismo tiempo y ya las llamamos sistémicas. Y dentro de esas sistémicas está, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que aunque afecta principalmente las articulaciones, también puede afectar los vasos sanguíneos, el corazón, la piel. Entonces eso es una enfermedad sistémica. Y de todas las enfermedades, el lupus es un poco la más compleja, no porque todos los pacientes tengan el mismo lupus, sino porque el espectro de manifestaciones del lupus es muy amplio. Es muy amplio. Hay personas, y la mayoría, tiene una enfermedad muy benigna con compromiso en la piel y articular, molesto por los dolores, pero en realidad benigno. ¿Pero la sobrevivencia es alta? Ha mejorado mucho, sí. Con los tratamientos ha mejorado mucho
la supervivencia a 10 años está alrededor del 90-95%, sobre todo si hay una detección temprana. Lo que más se asocia de pronto a complicaciones tempranas es el daño renal. Si no tratamos de forma adecuada, cuando el lupus ataca el riñón, eso es lo que puede afectar de pronto que la persona termine en una diálisis o en un trasplante renal. Veo la esclerosis múltiple y esa es bastante llamativa, y además personas de connotación, pues, como el lupus también. Hasta artistas, sí, cantantes. Han sido cantantes, grandes, famosos, sí, señor, han sido afectados. ¿La esclerosis múltiple también está dentro de estas enfermedades? Sí, señor. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que en esa categoría que hablábamos sería más específica de órgano, porque el daño que se está generando es sobre el sistema nervioso central, que altera la mielina, que es como un recubrimiento de todas las capas del sistema nervioso y genera los síntomas en el paciente, pero es una enfermedad autoinmune específica de órgano. Enfermedad de Crohn, ¿cuál es esa, doctor? La enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal inflamatoria. Hace parte de dos enfermedades que se llaman en conjunto enfermedad intestinal inflamatoria. Una es la enfermedad del Crohn y otra es la colitis ulcerativa. Son enfermedades que generan inflamación intestinal, por ejemplo, manifestaciones como diarrea, sangrado, pérdida de peso. Y son enfermedades que también hay que diagnosticarlas a tiempo. Pero también son enfermedades que aún no tienen las características completas para hablar de enfermedades autoinmunes. Todavía no se ha demostrado que esas enfermedades sean completamente autoinmunes y por ahora están en un campo más como de enfermedades inflamatorias. Bueno, vitiligo. Sí, señor. También está. Vitiligo. Vitiligo, que es una despigmentación. Despigmentación. Sí. ¿La psoriasis es diferente? Sí, la psoriasis es diferente. Pero también es de la piel, ¿no? También es de la piel. El vitiligo es una enfermedad donde hay un cambio en la coloración porque el componente inmunológico, el ataque, es contra las células que producen la melanina de la piel. Entonces hay parches de pronto despigmentados en el vitiligo y es de origen autoinmune. La psoriasis es una enfermedad más de inflamación, donde la piel está muy excesivamente inflamada y genera como mucha placas y hiperkeratosis, lo llamamos así, pero es más una enfermedad inflamatoria, como lo estábamos mencionando para la enfermedad inflamatoria intestinal. Todavía no tiene las características completas de una enfermedad autoinmune. ¿Cuál es la enfermedad de Graves, doctor? La enfermedad de Graves es una enfermedad donde se afecta la tiroides, pero a diferencia de la tiroiditis, que baja la función de la tiroides, en la enfermedad de Graves antes hay una función excesiva de la tiroides. Y lo que ocurre es que hay unos anticuerpos de enfermedad autoinmune que se unen a un receptor de la hormona tiroidea, que estimula la hormona tiroidea. Entonces esas personas tienen una estimulación constante de la glándula tiroides produciendo altos niveles de la hormona y las consecuencias clínicas de ese exceso de la hormona. Bueno, tenemos una relación bastante amplia de estas enfermedades autoinmunes. Vamos a dejarlas planteadas y después usted escogerá, después de unos mensajes, algunas de ellas para destacarlas hasta donde yo sé. Si de pronto hay que agregar alguna otra, usted lo dirá. Tengo aquí el síndrome de Guillain-Barré, hepatitis autoinmune, púrpura trombocitopénica idiopática, vasculitis, enfermedad de Behçet, ¿cómo se pronuncia? De Behçet. Behçet, esclerodermia, anemia hemolítica autoinmune, miastenia gravis, cirrosis biliar primaria, enfermedad celíaca, espondilitis anquilosante. Y vamos a tratar de explicar algunas de ellas, si nos alcanza el tiempo, después de unos mensajes comerciales con las cartas sobre la mesa. Llegamos a la parte final ya de Cartas sobre la Mesa. Tenemos unos escasos minutos y el doctor tiene la palabra, ya está planteado el tema. Algunas de esas que enunciamos, ¿cuál quiere destacar? Sí, en realidad todas las enfermedades autoinmunes, si las sumamos, pueden afectar hasta un 5 o un 7% de la población general, lo que es un porcentaje muy alto. O sea que de 100 personas, hasta 7 pueden tener al menos una enfermedad autoinmune. ¿Todas o algunas de ellas están dentro de lo que se denomina enfermedades raras o no? Algunas de ellas sí. Algunas enfermedades son de prevalencia muy rara.
pero otras son muy comunes, como el hipotiroidismo o la artritis reumatoidea, que puede afectar hasta el 1% de la población. En general, cualquier órgano puede estar afectado. O sea, yo puedo tener una enfermedad autoinmune en la piel, en el cerebro, en los ojos. Y de las que estábamos mencionando anteriormente, por ejemplo, enfermedades como la miastenia gravis, es muy interesante su origen, porque en ese caso los anticuerpos que encontramos sí generan la manifestación, y es que bloquean un receptor que es necesario para la estimulación muscular. O sea, que la persona empieza a tener es debilidad muscular. Clásicamente el paciente con miastenia gravis tiene debilidad en los músculos, y eso lleva a las manifestaciones clínicas. Entonces cada una tiene un fenotipo diferente, como una manifestación clínica diferente de acuerdo a lo que se está generando. Hay otras enfermedades, por ejemplo, como el compromiso hepático autoinmune, la hepatitis autoinmune. Nosotros sabemos que es autoinmune porque hay inflamación en el hígado, como en cualquier hepatitis, pero también tenemos unos anticuerpos específicos que nos dicen esa inflamación en el hígado se está produciendo porque las defensas de esa persona están atacando el hígado. Y cuando hay dudas, pues las biopsias hepáticas nos muestran ciertos grados o ciertos tipos de inflamación que nos dicen esto es inmunológico, a diferencia, por ejemplo, de una hepatitis infecciosa o de una hepatitis tóxica. O sea que en cada uno de los elementos tenemos que mirar cuál es la clínica, lo que está predominando, también los exámenes, y ahí es donde entran muchos especialistas, porque nosotros como reumatólogos en general lo que estamos viendo son las enfermedades que son más sistémicas, la artritis, el lupus, el síndrome de Sjögren, pero las enfermedades que son más específicas de cada órgano, pues depende de la especialidad que la esté evaluando, como esclerosis múltiple los neurólogos, o la tiroiditis, o la enfermedad de Graves los endocrinólogos. ¿Hay investigaciones que han avanzado o han llegado a alguna conclusión sobre por qué se enloquecen los anticuerpos? Sí, hay bastante, se conoce ya bastante de lo que pasa. Y en realidad hay dos defectos grandes en los linfocitos T y B. Hay una pérdida de la tolerancia a lo propio como en dos partes, o en la médula, cuando están originándose. Hay algunos errores que hacen que las células que normalmente deben ser protectoras sean antes contra nosotros. Se convierten en enemigos. En enemigos internos. Sí. O una pérdida de esa tolerancia a nivel periférico. Y ahí es donde actúa, por ejemplo, en los linfocitos B, esa proteína BAF. Porque si yo tengo linfocitos B que, por ejemplo, están generando reconocimiento a lo propio, ellos deben morirse en la médula. No deben salir de la fábrica. La médula ósea es como la fábrica, y si están defectuosos desde la fábrica no deben salir, pero algunos de ellos se escapan, y en la periferia, en la sangre, en los ganglios, hay controles también. Hoy día que hay tratamiento en el vientre de la madre para ese ser que van a ser, desde el punto de vista de enfermedades autoinmunes, ¿se pueden tratar en el vientre de la madre? Es muy difícil saber aún ese tipo de componentes, porque en la enfermedad autoinmune hay una base genética, pero también las exposiciones de la persona que sufra, por ejemplo, a medicamentos, a infecciones, a estímulos ambientales como el tabaquismo, influyen en el desarrollo de la enfermedad. Hay ciertas enfermedades autoinmunes, pero son muy, muy raras, que sí dependen de un solo gen. O sea, que si yo tengo ese gen muy alterado, va a generar una enfermedad autoinmune. Y tiene que ver con genes muy importantes en ese control básico de la inmunidad. En ese caso podríamos pensar en terapias génicas o terapias de ese estilo, pero es en el mínimo de los casos. En la mayoría de los casos es todavía aún difícil predecir quién va a desarrollar la enfermedad y cómo tratarlo, por ejemplo, desde el vientre. Eso todavía estamos muy lejos de ese punto, sí, señor. ¿Lo ambiental qué tanto incide? Sí, bastante. Se ha establecido más o menos que una tercera parte del componente autoinmune es genético, un componente ambiental es una tercera parte, y el inmunológico y hormonal una tercera parte. O sea que el ambiente influye muchísimo. Si yo tengo un riesgo para artritis, genéticamente además fuma la persona, eso da un riesgo muchísimo mayor que solo el que tiene la base genética. A dejar de fumar entonces. Sí, señor. ¿No? Doctor, pues ya tenemos que cerrar, pero quiero destacar lo siguiente. ¿Estos trabajos han sido publicados en cuál revista científica? Son varias revistas, una de la revista Arthritis y Reumatología, que es de Estados Unidos, la revista americana, pues, del Colegio Americano de Reumatología. Otra que es la revista Lupus, que es una revista especializada solo sobre el tema del lupus, que es publicada en Inglaterra.
y otras publicaciones Y también. eso los deja a ustedes con mucho prestigio a nivel internacional como reumatólogos. Sí, señor. Y han notado que llegan pacientes del exterior buscando estos descubrimientos. Hay más que todo ideas de grupos de investigación que nos buscan para establecer redes que permitan conocer mucho más sobre los pacientes. Pues doctor, se nos agotó el tiempo. Felicitaciones por este premio y al grupo Girard de la Universidad ICESI, lo mismo a la Fundación Valle del Lili. Y tendremos ocasión en un futuro de volver a Claro que conversar sí. con Muchas usted. gracias. Gracias por la invitación. A usted muy amable. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía. Si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14, y los jueves en repetición, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.